Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Noesis, un espacio dedicado a la recomendación de libros sobre espiritualidad de todas las tradiciones, de toda época y lugar. Hoy tenemos una reseña de un libro que personalmente es especial porque fue el primer libro que compré sobre espiritualidad con apenas 17 años y es este libro que es el original, todavía lo tengo, que es el Wen Tzu de Lao Tse. No lo escribió necesariamente Lao Tse, ahora lo vamos a explicar. Pero es un libro que es muy importante dentro del taoísmo, aunque bastante desconocido a nivel occidental y en general, sobre la comprensión de los misterios del Tao. Es de la editorial Edaf, en una mítica colección ya de los libros de este tipo de temas, como es Arca de Sabiduría. Si os miráis su página web, encontraréis la colección de Arca de Sabiduría, pues donde encontramos libros de estos temas, es decir, de toda tradición, ¿no? Del sufismo, pasando por el hinduismo, por el budismo, por el taoísmo, el hermetismo. De hecho aquí tenemos varios, ¿no? de esta colección ya mítica. Esta es la versión de Thomas Cleary. Es un autor que, más bien traductor, muy importante en el mundo anglosajón y que también gracias a él hemos tenido en castellano pues muchas traducciones. Por ejemplo, Edaf, en muchos libros sobre budismo y taoísmo, ha tomado la traducción inglesa de Thomas Cleary. Thomas Cleary fue un estudioso, un doctorado en Harvard, si no recuerdo mal ahora, doctorado en las civilizaciones asiáticas, la espiritualidad asiática, pero se desmarcó un poco del ámbito académico. Él quería cierta apertura y junto con su hermano, también experto en estos temas de las tradiciones orientales, pues comenzaron a traducir más de 80 obras del budismo, el taoísmo, entre otras. Y gracias a ellos pues tenemos muchas obras muy interesantes del budismo y del taoísmo y del hinduismo en general, que quizá no hubiésemos tenido o hubiésemos tardado más en tener en nuestras manos si no fuese por su trabajo tan intenso a nivel de traducción. Entonces las traducciones de Thomas Cleary son muy correctas, están muy bien y vale la pena pues tenerlas para echar un vistazo a ellas. No solamente existe el Tao Te Ching, ya yendo a la reseña, no solamente existe el Tao Te Ching, no solamente existe el Chan Se, ni el Liet Si, sino que también existen otros textos muy interesantes del taoísmo, y de hecho el Wen Tzu se le atribuye a Lao Tse en cierta forma o también a discípulos o discípulos concretos de la escuela taoísta de Lao Tse, que es como una escuela, siempre se ha dicho que ha sido como muy contemplativa, ¿no? Está la escuela más alquímica de la alquimia taoísta, y luego un taoísmo pues más contemplativo, que sería el enmarcado dentro de Lao Tse, bueno, del trío que tenemos clásico, Lao Tse, Chuan Tse y también Liet Si. Pero bueno, en el caso del Wen Tzu es un libro que aunque venga de la escuela taoísta o tenga como referencia a la escuela taoísta, porque hay que recordar una cosa, en la antigüedad, cuando se ponía el nombre del autor a un libro, a veces era un seudónimo y otras veces era como la figura del maestro que representaba toda una tradición, todo un linaje, toda una escuela. Por tanto, poner el sello de Lao Tse era como una acreditación de decir, es que este libro tiene una sabiduría muy profunda, pero lo podían escribir entre varias manos, o a lo mejor había una parte que fue de Lao Tse y otras tantas que añadieron de discípulos de él, discípulos más directos o indirectos. Esto también sucedía con el hermetismo, no es que hubiese un Hermes Trismegisto que escribiese todo el corpus hermeticum, sino que era una escuela concreta donde todos los que participaban y eran maestros de esa escuela mistérica y filosófica pues escribían estos textos y luego ponían como sello, como nombre, Hermes Trismegisto. Aquí vemos también la contraposición, ¿no?, de las épocas. Ahora ya se busca el personalismo, buscamos más a la persona y no a la enseñanza y al linaje que hay detrás, y desgraciadamente esto hace que perdamos a veces, ¿no? Al menos es nuestra opinión particular. Bien, pues este libro, el Wen Tzu, es un libro que, aunque esté enmarcado dentro de ese taoísmo contemplativo, habla mucho de hecho es un libro, en comparación con el Tao Te Ching, como vemos el grosor, es un libro extenso, ¿no?, si lo comparamos con el Tao Te Ching original. El Wen Tzu es un libro que habla dentro de la contemplación, dentro del entendimiento de la interioridad del ser humano y del Tao. Habla también del gobierno y de la vida en sociedad.
Es una cosa pues, que comparando con el Tao Te Ching no aparece tanto, ¿no? Es como más poético y tiene que ver con otras connotaciones taoístas, pero en este caso tenemos una visión taoísta de lo que debería ser el buen gobierno, de lo que debería ser el buen ciudadano, de lo que debería ser el buen, como dicen siempre en esta tradición, la verdadera persona, que sería pues el despierto, el ser despierto, ¿no? El que ha despertado conciencia y que es un maestro, un iluminado. Entonces es un libro que en ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque nos da desde una perspectiva taoísta pues una serie de sugerencias de, pues por ejemplo, de evitar la codicia, de intentar no hacer la guerra, de intentar no luchar contra nadie, por ejemplo a nivel de gobiernos, de tratar bien a los ciudadanos, de que los ciudadanos deben ayudarse entre sí, cosas por el estilo. Incluso me recuerda un poco en algunos puntos, aunque son diferentes tradiciones, pero me recuerda un poco a los postulados del estoicismo, ¿no? De Marco Aurelio, por ejemplo, donde hay una serie de consejos o de Epicteto y demás, que nos dan una serie de consejos, de sugerencias para ser un buen ciudadano, para ser un buen taoísta, un buen estoico en relación con lo divino, y de cómo incluso gobernar convenientemente o cómo debería ser. Pues en este caso nos encontramos con algo un tanto similar. Entonces, bueno, pues es un libro muy recomendable por eso, porque lo vemos en una dimensión más práctica, con explicaciones mayores, porque el Tao Te Ching, una de las cosas que tiene de muy interesantes precisamente, es que al ser como, digamos, casi un libro de poesía mística, da una enseñanza y sugiere, para que luego cada cual interprete dentro de su nivel de ser, sugiere, ¿no? Y cada cual ya interprete, sugiere cosas, para que nosotros luego pongamos la parte que nos toca de interpretación, de hermenéutica y de comprensión, ¿no? Aquí en este caso es pura prosa, es un libro que nos explica claramente, con diferentes claves, el comportamiento más adecuado para ser un buen taoísta, por decirlo así muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces habla desde las cuestiones más corporales a cuestiones más sociales, cuestiones psicológicas de diferente tipo. Y para terminar, quisiera leeros un fragmento que os va a ser familiar porque se hizo muy conocido hace años. Y es un fragmento que habla sobre la virtud suprema, y la virtud suprema del taoísmo la representa el simbolismo del agua. Y dice lo siguiente: nada en el mundo es tan blando como el agua. La manera de ser del agua es infinitamente amplia e incalculablemente profunda. Se extiende de manera indefinida y fluye a lo lejos sin límite. Las crecidas y menguas pasan sin cálculo. Arriba en el cielo se convierte en lluvia y rocío. Abajo en la tierra se convierte en humedad y pantanos. Los seres no pueden vivir sin ella, ninguna obra puede ser llevada a cabo sin ella. Abarca toda la vida sin preferencias personales. Su humedad alcanza incluso a las cosas que se arrastran y no busca recompensa. Su abundancia enriquece al mundo entero sin agotarse. Sus virtudes son dispensadas a los campesinos, sin ser desperdiciadas. No puede encontrarse ninguna finalidad en su acción. No puede captarse su sutileza. Golpéala y no habrá daño. Atraviésala y no será herida. Acuchíllala y no habrá corte. Quémala y no habrá humo. Suave y fluida no puede ser dispersada. Es suficientemente penetrante para taladrar el metal y la piedra, suficientemente fuerte para inundar el mundo entero. Tanto si hay exceso como carencia, permite al mundo tomar y dar. Se concede a todos los seres sin orden de preferencia. Ni privada ni pública, tiene una continuidad con el cielo y la tierra. A esto se le llama la virtud suprema. Bien, pues con estas sabias palabras de la enseñanza taoísta nos despedimos. Esperamos que la reseña os haya gustado, que os hayan entrado ganas de leer este libro, que es lo importante. Recordad también que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Centro Noesis. Nos podéis encontrar, donde también vamos colgando diferentes contenidos, y también en nuestro podcast Sendero a la Nada en iVoox, donde tocamos pues todos estos temas y mucho más. Hasta entonces, nos vemos en la próxima reseña.